Lo primero que vio Jake Hollister fue algo oscuro tendido en medio del pasto. Al principio pensó que era un ciervo muerto, pero cuando su caballo se acercó más, se quedó helado en la silla. Era una mujer, una monja joven con hábito negro, tendida bajo el ardiente sol de Kansas. Jake saltó de su caballo tan rápido que el polvo se levantó como humo. Cayó de una rodilla junto a ella. Sus pies estaban descalzos, estaban cortados y polvorientos. Cada dedo manchado de sangre seca. Su hábito olía a sudor y a tela cocida por el sol. La mezcla punzante de miedo y calor que le dijo a Jake que había estado corriendo durante mucho tiempo bajo ese cielo cruel. Jake le tocó la muñeca para buscarle el pulso. La piel estaba caliente, ardiente, como si hubiera caminado millas bajo el calor sin descanso alguno. Sus labios se movieron apenas. Un susurro tan débil que pensó que era el viento. «Eso está prohibido». Se inclinó más, ella lo susurró de nuevo. Esta vez su voz tembló como si tuviera miedo incluso de que las palabras salieran de su boca. Jake había visto mucho en sus 52 años, desde sequías hasta tiroteos y duros inviernos, pero nunca había visto a una monja desplomada y sola en la pradera con el miedo escrito en toda su cara. Sus ojos se abrieron a medias, azules y desenfocados. Estaban asustados y perdidos, pero debajo del miedo había un viejo dolor que había sido cargado durante mucho tiempo. Jake levantó suavemente su cabeza y sintió el calor que salía de su piel. Calor como de fiebre. Cuando le tocó el hombro para buscar heridas, ella lo susurró otra vez. «Eso está prohibido». No como advertencia, más bien como súplica. Y Jake entendió. No le tenía miedo a él. Le tenía miedo a las reglas, al juicio, a cualquier castigo que una monja joven pudiera enfrentar por permitir que un ranchero le pusiera una mano encima, aunque fuera para salvarle la vida. Jake sacó su pañuelo, lo mojó en su cantimplora y se lo puso en la frente. Ella se sobresaltó al principio, luego se relajó, casi derritiéndose al contacto de algo fresco por primera vez, en quién sabe cuánto tiempo. A lo lejos oyó cascos de caballo. Si alguien del pueblo la encontraba así, tendida en sus brazos, no terminaría bien para ella, ni tal vez para él. Jake deslizó un brazo bajo sus rodillas y otro detrás de su espalda. La levantó con cuidado y ella se apoyó en su pecho como si no le quedara fuerza para luchar contra nada. Pudo sentir lo ligera que estaba en sus brazos y supo que detrás había una historia. Lo que fuera que había empujado a una monja al medio de la pradera de Kansas no era algo pequeño, pero mientras la llevaba hacia su caballo, una pregunta lo acosaba sin parar. ¿Qué podía ser tan prohibido que impulsara a una monja joven al medio de la pradera de Kansas? Jake cabalgó despacio, manteniendo un brazo firme alrededor de la joven monja para que no se deslizara de su caballo. Ella permaneció callada todo el trayecto, respirando superficialmente, con la cabeza apoyada ligeramente contra su pecho. Para cuando llegaron al pequeño arroyo cerca del rancho Hollister, Jake se dio cuenta de algo extraño. Ella no se había resistido, ni siquiera cuando despertó a medias y vio que la llevaba en brazos un hombre al que nunca había visto. Sus dedos se habían aferrado a su camisa como si se agarrara a la última cosa segura del mundo. Bajó del caballo y la llevó dentro de su cabaña. Era un lugar sencillo, paredes de madera, una olla en la estufa y una Biblia en la mesa que no había leído tan a menudo como se había prometido a sí mismo. La acostó suavemente en su cama. Jake empapó un paño y se lo puso en la frente. Ella se movió abriendo los ojos lo suficiente para ver dónde estaba. Alivio. Un alivio lento que decía que no se había sentido segura en mucho tiempo. Le dio agua. Ella tomó un pequeño sorbo. Luego otro. Su voz fue suave cuando finalmente habló. ¿Dónde estoy? Jake acercó una silla junto a ella. Rancho Hollister, un par de millas al oeste de Dodge City. Te desmayaste completamente en el pasto y ella sintió como si esperara esa respuesta y supiera que se había exigido más allá de sus límites. Me llamo Jake, dijo. ¿Cuál es el tuyo? Fue como si incluso su propio nombre fuera algo que debía proteger. Luego susurró. Hermana Elise Jake, asintió lentamente. Elise.Jake asintió lentamente. Elise.Jake asintió lentamente. Elise.Jake asintió lentamente. Elise.Jake asintió lentamente. Vio claramente que esta mujer huía de algo más pesado que el calor que la había derribado.
Intentó incorporarse. Jake le sujetó suavemente el hombro. Tómalo con calma, aquí nadie viene a por ti. El miedo brilló allí, rápido y agudo. No miedo de él, miedo a ser encontrada. Tragó saliva con fuerza. Jake, si preguntan por mí, debes decir que nunca me viste. Jake se recostó alzando las cejas. ¿Quiénes exactamente persiguen a una monja en pleno verano de Kansas? Elise miró hacia la puerta como si alguien pudiera entrar en cualquier momento. Luego susurró las palabras que tensaron todo el cuerpo de Jake. Jake, no huí de Dios. Huí de la gente dentro de la iglesia. ¿Qué demonios podía haber visto una monja que fuera tan peligroso como para tener que huir por su vida? Jake se recostó en su silla, estudiando a la joven que tenía en su cama como si ella acabara de decirle que el mundo era plano. Huir de Dios era una cosa, huir de la propia iglesia era toda una tormenta diferente. Elise se arrebujó más en la manta y miró sus manos. Le temblaban. Jake mantuvo la voz firme y calmada, la misma que usaba con caballos nerviosos. «Puedes contármelo. Aquí no hay nadie más». Ella tomó una respiración temblorosa. Allá en la misión de Dawes City las cosas ya no eran santas. Jake sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Sabía que esa misión se suponía que era un lugar en el que la gente confiaba. Elise levantó la vista con ojos que contenían más verdad de la que quería cargar. Hay un hombre allí, un hombre al que todos respetan, pero no es quien creen que es. La dejó hablar a su ritmo. Ella tragó saliva con dificultad. Está usando la misión para dinero, para cosas que nadie debería esconder jamás detrás de una cruz. Jackie sintió que el calor le subía al pecho. El tipo de ira silenciosa que los hombres mayores conocen bien. La quemazón lenta que viene al ver a alguien usar la fe como escudo para su propia sociedad. Encontré cartas, libros con números que no tenían sentido. Se lo dije a una de las hermanas mayores, y a la mañana siguiente, ella había desaparecido. Jake se inclinó hacia adelante. ¿Desaparecida dónde? Elise negó con la cabeza. Me dijeron que se había ido por su cuenta, pero yo vi al sheriff hablando con el padre Whitlock esa misma noche, y después de eso, él empezó a vigilarme, a seguirme, preguntando dónde dormía, dónde rezaba, ya que se pasó una mano por la mandíbula. El sheriff Collins, un hombre en quien Jake nunca había confiado, un hombre que olía a problemas incluso cuando intentaba parecer santo. Sabía que si me quedaba yo también desaparecería. Así que me colé en un carro de carga que salía del pueblo y lo tomé hasta el río. Luego caminé hasta que las piernas me fallaron. Y así fue como me encontraste. Su voz se quebró en la última frase. Por primera vez desde que la encontró, Elise empezó a llorar. Lágrimas silenciosas y cansadas que salen cuando una persona ha contenido todo durante demasiado tiempo. Jake se quedó en su silla con las manos entrelazadas, dejándola llorar sin apartar la mirada. Sabes, una vez me callé cuando debía haber hablado. Mi esposa necesitaba un médico y el hombre del pueblo nos dio la espalda porque no podíamos pagar lo suficiente. Salí de esa oficina sin decir una palabra. Ella murió 2 días después. He tenido que vivir con ese silencio todos los días desde entonces. Así que créeme cuando te digo esto. Si tú tienes el valor de hablar, yo no voy a permitir que te quedes sola. Jake se levantó y fue hasta la ventana, mirando la tierra silenciosa. Había pasado años ocupándose solo de sus asuntos, pero escuchar lo que esta chica había pasado hizo resurgir algo que creía haber enterrado con su esposa, la necesidad de proteger y de hacer las cosas bien. Elise, si lo que dices es verdad, entonces esto es más grande que nosotros dos, dijo. Lo sé, pero no puedo volver sola, Jackie. Se acercó con la mirada firme. No lo harás. No mientras yo respire ahora. Venía la verdadera pelea. Del tipo que sacude a todo un pueblo. Si todavía estás conmigo, amigo, espero que le des al botón de suscribirse para no perderte lo que pasa después. Coge una taza de té o café, ponte cómodo y dime en los comentarios qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás escuchando. 2 mañanas después, Jake se despertó antes del amanecer. Era una de esas mañanas tranquilas de Kansas en las que hasta el viento parecía contener la respiración. Salió afuera, sus botas hundiéndose ligeramente en la tierra fresca, y escudriñó el horizonte. Dentro de la cabaña, Elise también estaba despierta. Estaba sentada a la mesa, con las manos alrededor de una taza de agua tibia. Jake se sentó frente a ella.
Bien, dijo. Necesitamos respuestas. Ella asintió. Si el padre Whitlock sabe que escapé, mandará a otros. No se rendirá. Vamos a entrar al pueblo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿A Dodge City? Jake asintió. Si el hombre está sucio, la gente necesita ver la verdad con sus propios ojos. Elise tomó una respiración temblorosa. ¿Y si me ven? Jake sonrió un poco, el tipo de sonrisa que solo un ranchero mayor y testarudo puede esbozar. Pues que miren. No tienes nada de qué avergonzarte. Salieron juntos. Jake le entregó un viejo sombrero de camino que colgaba junto a la puerta antes de partir. Estaba descolorido por el sol y un poco grande. Pero cuando ella se lo caló bajo sobre la frente, le ocultó medio rostro y le dio justo el coraje suficiente para seguir adelante. La pradera se extendía amplia y dorada, el calor ya subiendo aunque la mañana aún era joven. Y para cuando aparecieron los tejados de Dodge City, Elise apretaba la silla más fuerte de lo que pretendía. Vaqueros atando caballos. Y justo en el centro, la casa de la misión se alzaba alta y silenciosa como si nunca hubiera conocido un día de pecado. Jake desmontó primero. Elise lo siguió, con las manos temblando. Él puso una mano suave cerca de su codo. Estoy aquí mismo. Llegaron al borde del pueblo. Elise casi dejó de caminar. Sus piernas se sentían como aquel día en el campo, débiles y temblorosas. Solo que esta vez no era el sol el que la estaba aplastando. No sé si puedo hacer esto, susurró Jack, que le ofreció su mano áspera y firme. No tienes que gritar, dijo. Solo tienes que decir la verdad una vez y yo estaré justo a tu lado mientras lo haces por primera vez en mucho tiempo. Tenía miedo y no estaba sola. Mientras caminaban hacia las puertas de la iglesia, la gente empezó a mirar con reconocimiento. Una monja desaparecida nunca permanece en secreto mucho tiempo. Cerca de la entrada estaba el sheriff Collins. Avanzó con esa sonrisa lenta y aceitosa que ponía cuando creía tener la ventaja. Buenos días, Jake. ¿La traes de vuelta a donde pertenece? Jake no parpadeó. Depende. Tú planeas decir la verdad hoy. La sonrisa del sheriff se desvaneció lo justo para mostrar al hombre que había debajo. Entonces las puertas de la misión se abrieron y el propio padre Whitlock salió, rostro sereno, ojos fríos como un estanque de enero. Su mirada se posó en Elise. Ahí estás, hija. Ven ahora. Arreglaremos todo esto adentro. Elise retrocedió. Jake se puso delante de ella antes de que el sacerdote pudiera acercarse más. Si la quieres, pasas por encima de mí. Colin soltó una risa corta, pero su mano bajó más hacia su revólver. Algunos retrocedieron mientras otros se mantenían firmes, los ojos saltando entre el sheriff y el ranchero como si vieran arder una mecha. Jake mantuvo los ojos fijos en el sheriff, calmado y firme. Pero por dentro sabía que un mal movimiento podía convertir esta plaza en un cementerio. Entonces Elise habló de nuevo, más fuerte esta vez. Vi los libros, vi las mentiras. Y vi qué pasó con las que intentaron hablar antes que yo. Nombre gritó. Cuida tu lengua, muchacha. Ese sacerdote enterró a mi mamá. Él nunca le haría daño a nadie. Pero a su lado el tendero dio un paso al frente, mandíbula tensa. El padre Whitlock me debe 3 meses de cuentas sin pagar, dijo, y cada vez que pregunto me dice que Dios proveerá. Tal vez esto es Dios proveyendo. Una madre cerca del frente atrajo a su hija más cerca. Mi mayor fue a trabajar a la cocina de la misión. Un día susurró que algo andaba mal y luego simplemente dejó de volver a casa. Ni carta, ni adiós. Me dijiste que se había escapado. Pero padre, ¿tú también me mentiste a mí? ¿Me mentiste? Jake miró alrededor a los rostros. Algunos enfadados, algunos confundidos, algunos simplemente cansados de sentirse pequeños. Todos confiaron en este lugar, dijo. Pero la confianza solo funciona si un hombre se la gana. Collins maldijo por lo bajo y sacó su arma. Basta de esto. Apuntó el cañón hacia Jake. Algunos gritaron y se agacharon. Cuando disparó, 2 peones de rancho se lanzaron contra su brazo y el tiro salió desviado, golpeando inofensivamente el ladrillo sobre la puerta de la misión. En el caos, Whitlock giró e intentó correr de vuelta adentro. Dio 3 pasos antes de que el tendero y otro hombre lo derribaran en el umbral. La lucha abrió de par en par la puerta de la misión. Papeles cayeron de un armario entreabierto.
Una caja metálica cayó al suelo y se abrió de golpe, derramando libros contables y rollos de billetes por la entrada como tripas derramadas. Una anciana se agachó y recogió una página, temblándole la mano mientras leía. Dinero para niños huérfanos, dijo. Enviado al salón de Sally en Dodge City, la gente corrió al umbral y miró el desastre. Página tras página de números, nombres y pagos que nunca llegaron a las personas para las que eran. Nadie que lo viera todo expuesto necesitó que un juez le explicara lo que estaba viendo, aunque algunos todavía parecían desear no creerlo. Whitlock intentó hablar, pero nadie escuchó. El sheriff intentó abrirse paso, pero 3 vecinos le sujetaron los brazos antes de que pudiera lastimar a alguien más. Jake no tuvo que dar un solo puñetazo. La verdad misma hizo toda la pelea. Al atardecer, Collins estaba encadenado en su propia cárcel, vigilado por hombres que ya no le temían. Whitlock fue llevado para ser interrogado por hombres que ya no le tenían miedo. Y Elise estaba de pie en el umbral de la misión, no como una monja fugitiva, sino como la mujer que finalmente trajo luz a un lugar que había estado oscuro durante demasiado tiempo. En vez de irse, Elise se quedó y trabajó junto a las otras hermanas, limpiando la casa en más de un sentido. Los registros fueron ordenados, y las bocas hambrientas finalmente fueron alimentadas con el dinero que les habían retenido durante tanto tiempo. Cada sábado por la tarde, cuando el trabajo terminaba y la luz se volvía suave sobre la pradera, Jake llegaba cabalgando y esperaba junto a la cerca. Ella todavía llevaba su hábito y aún no había decidido qué hacer con sus votos. Pero ambos sabían que algo había comenzado aquel día en el pasto cuando un ranchero agotado recogió a una monja agotada y se negó a dejarla desaparecer. A veces el amor más valiente no grita desde los tejados, solo llega cabalgando cada sábado por la tarde, ata su caballo al mismo poste de la cerca y espera en silencio bajo la luz dorada hasta el día en que ella finalmente esté lista para salir a encontrarlo. Y, si quieres más cuentos del oeste callados pero poderosos como este, puedes suscribirte y cabalgar conmigo la próxima vez.